Te damos la bienvenida a nuestro canal de YouTube y podcast. Nos alegra mucho que estés aquí. Nuestro deseo es compartir mensajes que fortalezcan tu fe, inspiren tu vida y acompañen tu caminar con Dios. Si este contenido bendice tu vida, recuerda, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir creciendo juntos en cada episodio. Gracias por ser parte de esta comunidad. Muy bien, hermanos, pues el día de hoy vamos a continuar con la serie que hemos estado viendo de orando a través de nuestras emociones. Y vamos el día de hoy abordar el tema que se llama orando a través de la tristeza, la desilusión y la desesperación. Entonces, miren, hermanos, hemos estado aprendiendo que los salmos nos proveen un lenguaje. ¿Qué lenguaje? Es un lenguaje donde nosotros, a través de nuestras propias emociones, a través de nuestra propia humanidad, podemos acercarnos delante de la presencia de Dios. Un lenguaje de oración. Hemos visto que no se trata de negar las emociones. Entonces, dentro del cristianismo, muchas veces nos han enseñado a reprimir las emociones, pero no era esa la intención. Mi hermano, cuando yo me enojo, con alguien, sí tengo que evitar abofetearlo, ¿no? De repente lo veo y lo quiero cachetear, ¿no? Ahí sí reprimimos las emociones. Reprimimos las emociones cuando podemos dañar a alguien más. ¿Sí me explico? ¿Dónde no hay que reprimir las emociones? Delante de la presencia del Señor. Decía en la carta de Pedro, ¿no? Que llevemos toda nuestra ansiedad delante de Él. Y nos hemos equivocado a veces en la enseñanza. Pensamos que reprimir las emociones es todo el tiempo. No, uno reprime las emociones para no lastimar a otros. Pero el Señor se tiene que enterar del estado de nuestro corazón. También hemos aprendido que no podemos ser controlados por ellas. Porque luego dicen, es que el pastor dijo que no reprimíamos las emociones. Que el Señor te bendiga. No, tampoco va por ahí. ¿Sí me explico? Airaos, pero no pequéis. Entonces, cuando este estudio de orando a través de las emociones nos ha enseñado el momento correcto y exacto para derramar nuestro corazón delante de los hombres, no, delante de Dios. Y aprendimos a través del Salmo 3 a orar a través del miedo. Aprendimos con el Salmo 22 a orar a través del dolor. Aprendimos a través del Salmo 32 a orar a través de nuestra confesión. Aprendimos a través del Salmo 73 a orar a través de la duda. A través del Salmo 103 a través de nuestra gratitud la semana pasada. Y hemos estado viendo cómo Dios nos enseña a orar a través de la Biblia. Hoy vamos a dar un paso más en esta serie. Y el día de hoy vamos a hablar de esas emociones que a veces sentimos que no tienen cavidad en la vida cristiana. Emociones que quizás pensamos que el cristiano no debería sentir. Emociones tales como la tristeza, la desilusión y la desesperación. Y es que, ¿qué pasa cuando un cristiano se desespera? Pensamos que le falta fe. ¿Qué pasa cuando un cristiano está triste? Pensamos que le falta el gozo del Señor. Y pensamos que estas emociones no deberían de existir en el pueblo cristiano. Pero la Biblia nos enseña otra cosa, hermanos. Y miren, estas emociones suelen venir acompañadas normalmente de un silencio de parte de Dios. Y a veces el silencio duele más que la misma desesperación, que la misma tristeza y que la misma desilusión. Porque el silencio de Dios representa soledad. Porque el silencio de Dios representa abandono.
y porque el silencio de Dios a veces nos deja en el dolor. Sin embargo, el día de hoy vamos a ver que Dios tiene un propósito en todo esto. Amén. Hoy vamos a hablar de dos salmos muy humanos, pero muy importantes. El Salmo 13 y el Salmo 55. Hay momentos en la vida, hermanos, donde la tristeza no es una emoción pasajera. La tristeza normalmente la asociamos con un momento, ¿no? Imagínense el equipo de Puebla ayer, ¿no? Bien tristes, recibieron nomás 5. Eso, arriba las Chivas. Pero la tristeza a veces no es así. Hay algo que yo le llamo la tristeza larga. Y es cuando todos los días amaneces con esa inquietud del corazón, con ese dolor, con esa tristeza, con esa sensación de abandono. La tristeza nos susurra, esto no tiene solución. La desilusión grita, no se puede confiar en nadie. Y esto es una trampa porque no se puede confiar en nadie. ¿A quién incluye esa frase? A Dios. La desesperación nos paraliza y ya no tiene caso continuar. Y cuando la desesperación nos embarga, normalmente ¿qué hacemos? Nos encerramos en nosotros mismos. David no fue ajeno a estas emociones, hermanos. En el Salmo 55, David no está huyendo de un enemigo, no está siendo perseguido. El Salmo 55 tiene algo muy especial. David es traicionado por un amigo íntimo, alguien que iba a la iglesia con él, alguien que adoraba con él dentro de la iglesia. Y este tipo de traición de alguien que conocemos y que amamos produce una desilusión que puede romper el alma. Miren, hermanos, cuando tenemos amigos, tenemos expectativas. A veces nos dicen, es que nos buscamos problemas de a gratis porque tú le pones más expectativas de las que deberías de ponerle a las cosas, ¿no? Por ejemplo, yo una vez, cuando recién empezaba lo del Uber, a mí se me ocurrió vender mi carrito, bonito, lo malbaraté, para poder dar el enganche para 2 carros nuevos y meterlos a uberear. Yo tenía las expectativas, ¿dónde? Arriba. ¿Saben qué sucedió? Me quedé sin carros y con una deuda de 200,000 pesos. Hay lugares donde no puedes tener expectativas. Un negocio nuevo, ¿dónde deben de estar las expectativas? Tienen que ser moderadas. No puedes construir castillos en el aire. ¿Sí me explico? Pero cuando hablamos de un amigo, ¿se deben de tener expectativas, sí o no? Sí. ¿Qué espera uno de un amigo? Fidelidad. ¿Qué espera de un amigo? Honestidad, comunicación, cercanía, confidencialidad. ¿Sí me explico? ¿Qué esperas de un pastor? Es importante esto, porque si tú te acercas a un líder, sí tienes expectativas y son válidas. Cuando se rompen las expectativas, se rompe la ilusión y viene la desilusión, hermanos. En el Salmo 13, David clama desde una tristeza que parece no tener fin. ¿Hasta cuándo, Señor?, dice el salmista. ¿Hasta cuándo? ¿Qué hacemos cuando la tristeza se alarga, hermanos? ¿Qué hacemos cuando la desilusión nos hace dudar hasta de Dios mismo?
¿Qué hacemos cuando la desesperación nos quita las ganas de seguir? El día de hoy vamos a descubrir a través del Salmo 13 y del Salmo 55 el camino que Dios marca para esto. Amén. Vamos a hablar sobre la desesperación primero. Salmo capítulo 13. Los invito a abrir, por favor, su Biblia. Salmo capítulo 13. Del 1 al 2. Voy a leer la Biblia, la nueva Biblia de las Américas, es la versión que traigo. Y dice: ¿hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo mis enemigos se enaltecerán sobre mí? Fíjense, David empieza con una repetición muy desgarradora. ¿Qué es lo que repite constantemente? ¿Hasta cuándo? Lo repite 4 veces. Este lenguaje, ¿qué representa? ¿Qué nos muestra? David estaba desesperado. David tenía necesidad de una solución. ¿Y saben qué pasaba? Dios no respondía. Había un silencio absoluto de parte de Dios. Mire, cuando David pregunta ¿hasta cuándo? ¿Está cuestionando la existencia de Dios? No. ¿Está cuestionando la omnipresencia de Dios? No. Dios sabe que está ahí. Dios sabe que está en todos lados. El problema es que Dios ha escondido su rostro. Dios ha guardado silencio. Mire, y esa es la peor sensación que puede tener un creyente. Porque sabes que Dios está. Sabes que Dios te escucha. Pero estás en el horno y no te saca. Estás en el dolor y no hay solución. Estás rumiando dentro de ti, pensando, masticando el problema. Sabes que no puedes salir tú por ti mismo. Y Dios guardó silencio. A veces la prueba más grande, hermanos, no es el problema en sí. Es el silencio de Dios en medio del problema. Llega un momento en que David se dice a él mismo: ¿he de tomar consejo de mi alma? ¿Qué significa esto? Otra forma de decirlo es: estoy meditando y mi corazón está triste. Y esto es una trampa, hermanos, porque esto nos mete en una espiral de muchas vueltas que no nos llevan más que a que la desesperación crezca. ¿Cuántas veces no hemos tenido un problema y nosotros estamos dándole vueltas al problema, dándole vueltas al problema, dándole vueltas al problema? Y por más que le das vuelta, ¿qué pasa? ¿Se soluciona? ¿Das con la solución? ¿Mejoran las cosas? Al contrario, tu alma se empieza a hundir en una desesperación cada vez más profunda porque te das cuenta de algo. Tú no puedes salir de ahí. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Te has sentido en algún punto donde no solo dices estoy triste, sino que la tristeza se volvió la compañera de vida del día a día? ¿Te has sentido que alguna vez Dios te ha dado la espalda? El primer paso de David fue no negar el problema, hermanos. Y creo que esta es la parte importante. Hay que ponerle palabra, hay que ponerlo en palabras, la desesperación. Es decir, tenemos que ir delante de Dios y decirlo abiertamente: Señor, estoy desesperado. Señor, siento que te has olvidado de mí. Y a veces es difícil porque tu mente te dice: Dios no puede olvidarte. Pero ¿cómo está tu corazón? Para tu corazón sí. Y hay una división entre la mente y el corazón.
no podemos negar esa parte débil de nosotros, esa parte que flaquea. No la niegues delante de su presencia. Sé honesto delante de Dios. ¿Sabes qué pasa si reprimes emociones? Lo mismo que la olla de presión. Va a explotar. Necesitas ir delante de su presencia. Amén. En cuanto a la desilusión, ¿qué nos dice la palabra de Dios? El Salmo 55, versículo 12 al 14. Por si lo quieren buscar, Salmo 55, del 12 al 14. Dice, porque no es un enemigo el que me reprocha. Fíjense la situación de David. No era un enemigo el que reprochaba. Si así fuera, podría soportarlo. Ni es uno que me odia el que se ha alzado contra mí. Si así fuera, podría ocultarme de él. Sino tú, que eres mi igual, mi compañero, mi íntimo amigo. Nosotros que juntos teníamos dulce comunión, que con la multitud andábamos en la casa de Dios. Aquí vemos una capa más profunda de dolor, hermanos. Es un miedo físico. Es la desilusión espiritual y emocional. Fíjense lo que dice David. Si me hubiera atacado un enemigo, podría soportarlo. Y es cierto. ¿Qué esperas de un enemigo? Pues que te quiera destruir. Tienes la guardia alta cuando es un enemigo. ¿Sí me explico? Por eso podría soportarlo. Pero el amigo, el que caminaba conmigo, el que oraba conmigo, el que iba a la iglesia conmigo, al que le confesé mis más oscuros secretos. ¿Qué pasa si ese te traiciona? El mundo se viene abajo. El mundo se viene abajo. Esto no solo es tristeza, hermanos, es una desilusión que toca la identidad misma. ¿Cómo que toca la identidad misma? Porque lo primero que pasa por tu cabeza es, ¿por qué? ¿Qué hice yo? ¿En qué me equivoqué? ¿Sí se fijan? Primero, ¿dónde buscamos la culpa? En nosotros. Cuando alguien traiciona, lo primero que dudas es ¿de quién? De ti mismo. ¿Qué hice yo para merecer esto? ¿En qué le fallé? Y luego trastoca otra parte de tu identidad. Ya no puedes volver a confiar en las personas. Ya no puedes volver a confiar en las personas. Y una persona que vive este tipo de desilusión, ¿qué es lo primero que hace, hermanos? Se aísla. Se aísla. Pero ¿saben qué? El aislamiento mata. ¿Por qué te aíslas? Porque dices, si mi mejor amigo me falló, si el pastor me falló, si el líder me falló, ¿qué puedo esperar de los demás que no me quieren o que no me estiman de la misma manera? El problema es que si tú te aíslas con una herida, ¿qué sucede? La herida se pudre. Y el problema con este tipo de desilusión, hermanos, es que una vez que tú estás herido y aislado, lo que sigue es entregarte al pecado. Todo mundo que se ha desilusionado y se ha aislado, ha bajado la guardia. No tienen fuerzas para luchar. Y terminan hundiéndose más de lo que debieron haberse hundido. Es el peligro del aislamiento. Y luego surge la tentación de huir, de no volver, de perderse. El Salmo 55, del 6 al 8 dice, y dije, ¿quién me diera alas como la paloma? Volaría y hallaría reposo. Ciertamente huiría muy lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a buscar mi lugar de refugio contra el viento borrascoso y la tempestad.
Y esto es una reacción muy natural, hermanos. Cuando alguien nos lastima, ¿qué queremos? Huir. Cuando tienes dolor, ¿qué quieres? Separarte, huir, aislarte. Traes el dolor a flor de piel. ¿Pero eso soluciona algo? ¿Quién tiene el dolor? Yo. ¿En dónde? En el corazón. Entonces es muy normal que queramos emprender el vuelo y alejarnos de la persona que nos lastimó. Pero ¿saben qué ha pasado con los que han huido? Se llevan el dolor a su casa. Se llevan el dolor de vacaciones. Se llevan el dolor a la nueva ciudad. ¿Lograron deshacerse del dolor? David cayó en la misma tentación. Fíjense cómo dice el texto. Volaría y hallaría reposo. Aprendió a las malas que no puedes volar y hallar reposo fuera, porque la herida está en ti. Miren, hermanos, el corazón desilusionado prefiere el aislamiento del desierto antes que el riesgo de ser herido. El problema es que ya está herido y lo único que va a conseguir es lastimarse más. ¿Hay alguien en que confiabas y te falló? Yo creo que a todos nos ha pasado. Hay una traición en tu pasado que todavía hoy te hace levantar murallas. Gente que se te acerca y tú la rechazas en automático. Y a veces ni sabes por qué. Es el dolor hablando. Hay una iglesia, un líder o un hermano que te desilusionó. Y fue tanta desilusión que hasta el día de hoy sirves con freno de mano. Avanzas en el ministerio, avanzas en la iglesia, pero con el freno de mano puesto. No te animas a arrancar, no te animas a ir, no te animas a emprender por miedo a volver a ser lastimado. Mi hermano, no finjas que no te duele, es peor. No finjas que no te duele. David no lo fingió. Puso nombre a la desilusión. Tenemos que ponerle nombre a la desesperación. Tenemos que ponerle nombre a la desilusión, hermanos. Y aquí viene lo crucial. Vamos a hablar sobre la tristeza. David no se queda en la tristeza. David no se queda en la lamentación. Aquí hay un punto de inflexión. Y ese punto de inflexión lo vemos en los dos salmos. Mire qué interesante la reacción de David. En el Salmo 13, versículo 3 y 4, fíjense lo que dice. Considérame, respóndeme, oh Señor, ten consideración de mí. Dios mío, ilumina mis ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte. El sueño de la muerte es el aislamiento, es huir. Dice, no, ilumíname. No sea que mi enemigo diga, lo he vencido, y mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido. David hace algo muy poderoso, y es algo que nosotros podemos hacer, y es algo que como cristianos tenemos el poder de hacerlo. Deja de hablar de Dios y empieza a hablar con Dios. Esto es bien interesante. Miren, hay gente que sabe mucha Biblia, pero nunca habla con Dios. Se la pasan hablando de Dios y en nombre de Dios, pero no tienen comunión con Dios. Y eso marca la diferencia. Teólogos muy poderosos, maestros muy poderosos, pero que no se ve ni pizca de Dios en sus vidas. Nosotros tenemos que aprender de esto. No solo es hablar de Dios, no es solo saberse la Biblia. Tienes que ir delante de su presencia y conectar con Dios. Deja de dar consejos a tu propia alma y empieza a clamar delante de su presencia.
Tenemos que decir como David, ilumina mis ojos. ¿Qué es esto, hermanos? La tristeza, el dolor, la desesperación, la desilusión ciega al hombre. Cuando hay dolor, hay muchas voces. Tu carne clama, tu naturaleza pecaminosa te secuestra. Lo peor que puedes hacer es tomar decisiones cuando estás en el dolor. Cuando tomas decisiones en el dolor, lastimas a otros y te lastimas a ti. Por eso David clama, ilumina mis ojos. Antes de que tomes una decisión, que Dios te muestre su voluntad. Es importante esto, hermanos. No solo es clamar, es entender que Él es el que nos va a guiar a la mejor decisión. En el Salmo 55, versículos 16 y 17 dice, en cuanto a mí, a Dios invocaré, y el Señor me salvará. Tarde, mañana y mediodía me lamentaré y gemiré, y Él oirá mi voz. Y luego en el 22 dice, echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. Bien, David, ¿qué hace aquí? Decide usar el recurso de la oración, no como último recurso. A veces estamos tan presionados, tan desilusionados, tan tristes, el dolor es tan angustiante, pedimos consejo a medio mundo. Y hasta el último, ¿qué decimos? Señor, ya no puedo más. Y luego esperamos que con una oración se solucione todo. La oración es el recurso más poderoso del cristiano. No es lo último. La oración es lo primero. Y no es con una oración. La cultura que vivimos actualmente, creemos que todo está a un clic de distancia. ¿Queremos una película? Clic. Y tenemos la película. ¿Queremos un trabajo? Clic y conseguimos el trabajo. El ensayo. ChatGPT. En Dios no es así. En Dios hay procesos. Imagínate si Dios te contestara la oración a la primera. ¿Qué pasaría, hermanos? Veríamos a Dios como el genio de la lámpara maravillosa. Resulta que Dios ahora está para servirnos a nosotros. No, hermanos. La oración es parte de un proceso. La oración es parte de un proceso. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Dios te puede solucionar las cosas? Sí. ¿Como tú quieras? También. ¿Lo va a hacer? No, porque te ama. Y Él sabe lo que tú necesitas. Junto con la oración está la carga. En el versículo 22 dice, echa sobre el Señor tu carga. ¿Qué es la carga, hermanos? La carga significa lo que te fue dado, la porción que te toca. Muchas veces vemos los problemas como una carga y la carga la interpretamos como ¿qué? Como algo que me está provocando dolor y que me tengo que deshacer. Pero en Cristo no es así, hermanos. ¿Saben qué es la carga? Es el medio que Dios va a usar para moldearte conforme a su voluntad. La oración es la comunión que te dio de Dios, que te va a dar la fuerza para ser moldeado por esa carga. La carga no es algo que el cristiano tenga que desechar como si fuera una peste. Miren, no sé si hay un dentista por aquí, pero el dentista cuando tiene que pulir el hueso, a la hora de pulir necesita estar echando agua, porque si no, se muere el hueso, se necropsa, le llaman.
y se pierde la pieza. La oración es esa agua que permite que la carga moldee al hombre y no permite que el problema nos mate, sino nos haga algo mejor. Pero la carga no es tuya. ¿La carga de quién es? De Dios. La carga es de Dios. Tú solo no vas a poder con la carga. La tristeza que cargas, tienes que echársela ¿a quién? A Dios. La desilusión, échasela a Dios. La desesperación, dásela a Dios. Mi hermano, orar a través de la tristeza no es fingir que no pasa nada. Es tomar todo el peso y con esas manos temblorosas y con ese dolor a flor de pecho, ponerla en aquel que puede sostenerla. Él es el alfarero, nosotros somos el barro. Si te destruyen y te aprietan, es porque te están haciendo algo mejor. Y aquí hay algo implícito, hermanos. En el Salmo 55, la traición viene de alguien dentro de la iglesia, dentro del templo. Y duele mucho más cuando es dentro de la iglesia, porque uno tiene expectativas de la gente que está en la iglesia. A veces creemos que la iglesia es una comunidad de santos. Pero usted tiene que recordar que todos los que estamos aquí fuimos llamados por Dios, no porque fuéramos santos. ¿Por qué fuimos llamados aquí? Para santificarnos. Dice la Biblia que lo peor del mundo escogió Dios. Somos fichitas en transformación. Levante la mano y diga, yo soy una fichita. Acá se lamentaron buena, dijeron, eres una fichita. Somos una fichita, hermanos. ¿Te van a traicionar dentro de la iglesia? Probablemente. Pero también, ¿sabes qué vas a hallar dentro de la iglesia? Gente que tiene el mismo problema que tú, el mismo pecado que tú y que ya ha logrado vencer. Gente que te puede guiar, que te puede discipular, que te puede amar, que te puede enseñar el camino andado en el camino de la transformación. Por eso no debemos de aislarnos de la iglesia. La iglesia es el medio que Cristo usa para discipular, para aconsejar, para dar comunidad, para amar, para convivir, para consolar, para fortalecer, para que se predique la palabra de Dios de una manera práctica, contundente y ejecutada. Y ejecutada me refiero a que la palabra de Dios se hizo práctica, real, y solucionó el problema de alguien más. Amén. No huyamos de la comunidad. Hermanos, el Salmo 55, versículo 22 al 23 nos dice, echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. Pero tú, oh Dios, harás caer a los malvados en el pozo de la destrucción. Los hombres sanguinarios, engañadores, no vivirán la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. Y aquí hay que hacer énfasis en algo, hermanos. Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. Pero para que esto se cumpla, tú tienes que estar en Cristo. ¿Qué pasa con el pollito que se aleja de la gallina? Está expuesto a que un halcón se lo coma. Está expuesto a que una lagartija se la coma. ¿Qué pasa cuando el pollito está debajo de las alas de la mamá?
Dios es esa mamá de los pollitos. Estemos bajo sus alas, cubrámonos. Por eso es importante la oración. Por eso la oración no es el último recurso. La oración es el recurso, porque es ahí donde nosotros nos cubrimos con el poder de Dios. Él no permitirá que el justo sea sacudido, pero la condición es estemos delante de su presencia. ¿Cuál va a ser el resultado de echar la carga? Dios nos sustentará, Dios nos moldeará, Dios nos restaurará y volveremos a confiar, no en los hombres, en que Dios tiene todo bajo control. Amén. Amén. Hermanos, no niegues lo que sientes, pero manifiéstalo donde se debe manifestar, en su presencia. Llévalo a Dios, no huyas. Mucha gente ha huido, a nadie le ha funcionado. Echas tu carga delante de su presencia. Y en este proceso de sanidad, renueva tu confianza. ¿En los hombres? No. En el Señor. Él tiene todo bajo control. Miren, hermanos, la desesperación tiene un propósito. Y es precisamente que podamos volver a confiar en Dios. La desesperación nos recuerda que no hay otra solución y que Dios tiene control, es intencional y Él es el único que nos puede rescatar. Amén. Si tienes una carga, si tienes un dolor, si estás desesperado o desilusionado, ponle nombre. Acércate a Dios y Dios en su tiempo hará. Dice, echa sobre Jehová toda tu carga y Él te sustentará. Amén. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por acompañarnos hoy. Nos alegra mucho que hayas estado con nosotros. Te esperamos el próximo domingo en nuestra transmisión en vivo a las 11:30 am. Si estás cerca, será un gusto verte presencialmente a las 9:30 o a las 11:30 am. En nuestras redes puedes encontrar la ubicación de la iglesia como Iglesia Vida. Y si es tu primera vez conectándote, déjanos un comentario o envíanos un mensaje. Nos encantará conocerte. Y recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir creciendo juntos. Nos vemos el próximo domingo.